Hoy es 11 de mayo del 2013. Padre, pedimos que en este día que vamos a aprender de la confesión de fe, este capítulo 24, que me esté guiando por Santo Espíritu, también guiado por su Santa Palabra, y que esté aceptando este himno que también vamos a entonar junto con mi esposa, ¿no? Pido la bendición de ustedes sobre este tema, me esté guiando y por supuesto que lo estén abriendo las mentes de aquellos que van a escuchar para que después lo puedan poner por obra. Vamos a entonar entonces el himno ahora. 252, cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carne. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Bueno, vamos a seguir ahora. No sé cómo es, pero ha coincidido, como estaba diciendo, no sé cómo es, pero ha coincidido que mañana en el estudio de Romano vamos a tocar justo el capítulo 13 en Romanos, ¿no? Y justo esto de las autoridades civiles también está un poco ligado, bastante ligado con Romanos 13, ¿no? Porque Romanos 13, así que si no entienden, o sea, un poco de hoy, mañana vamos a seguir, o sea, porque es lo mismo, ¿eh? Solo que va a ampliar un poco la historia, ya en Romanos es más expositivo, el texto por texto, vamos indagando, a ver qué es lo que quería escribir el autor, en qué época, bueno, pero acá vamos a estudiar, o sea, bien lo que dice vamos a decir lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, ¿no? En este capítulo lo que vamos a ver es que en esta época, o sea, que se había escrito, parece, o sea, como que si estudiamos, o sea, la historia, o sea, vamos a ver que aún sigue vigente, ¿no? Pues digo siempre lo mismo, recargo siempre lo mismo esto porque dicen que por ahí que la confesión está vieja, ¿no? Pero vamos a ver, siempre hay preguntas que nos hacemos, o sea, si los cristianos pueden participar en los cargos de autoridad o en la política, y si hay guerras, si ellos pueden participar de ellas. Y vamos a ver un poco también por arriba, nada más, no mucho, o sea, la separación entre la Iglesia y el Estado. Y estas preguntas siempre van a estar vigentes en nosotros porque son preguntas que nos vamos a hacer, ¿no? Yo por lo menos me las he hecho muchas veces, así que vamos a ver, porque yo una vez estaba, ¿sabes?, en la prefectura, y yo digo, bueno, se llamaba Guerra, ¿te acuerdas que estaba acá con Inglaterra? Ahora estaba con este problema de las Malvinas, y yo como estaba en las fuerzas fluviales, digo, bueno, esto me van a llamar de nuevo, yo tenía que todas esas cosas, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Y uno tiene que obedecer lo que dice Dios, ¿no? A pesar de que uno por ahí no quiera, ¿no? O parece injusto a uno, pero vamos a ver, por lo menos en el día de hoy, o sea, yo me he sacado la duda estudiando, ¿no? Y viendo a ver qué dice, o sea, las escrituras más que la confesión. La confesión puede ser, se puede estar equivocando, pero las escrituras no, ¿no? O sea, la confesión sabemos que está escrito por hombres y guiado, o sea, por la palabra de Dios. Pero no tenemos como regla infalible, tenemos las escrituras. Pero bueno, vamos a ver eso. Entonces, una vez más vamos a ver, entran en juego acá quién, los anabautistas. Tenemos que entender que los anabautistas no eran, nosotros no venimos de los anabautistas, o sea, los bautistas, o sea, reformados, o sea, históricos, no venimos, o sea, ellos eran más, la otra vez vimos que ellos, bueno, ya el problema que ellos tenían, y ahora ellos que decían que no tenían que ser parte del gobierno, o sea, que esto era del diablo, todo,
y que no debían hacer servicio militar. Bueno, ellos interpretaban más el sermón de monte, no recitar al malo, ¿no? Y descartaban toda la guerra, y bueno, o sea, muchas de esas cosas, ¿no? Ya lo vimos que eran eran como reformadores, pero ya radicales, iban un poco más allá, ¿no? Algunos dicen, o sea, que eran como los tipo pentecostales de ahora, o sea, pero nada que ver, o sea, los bautistas reformados, ¿no? O sea, pero no estamos para hablar de eso, ¿no? Así que vamos a introducirnos en este primer capítulo. Vamos a ver la ordenación divina de la autoridad civil, la participación del creyente en la autoridad civil, y el párrafo 3, la sujeción del creyente a la autoridad civil. Eso vamos a ver a modo de estudio, lo que vamos a ver. Lo dividimos así. Y dice así la confesión. La ordenación divina de la autoridad civil. Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar sujetos a Él, gobernando al pueblo para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin le ha armado con el poder de la espada, y para la defensa y aliento de los que hacen lo bueno, y para el castigo de los malhechores. Vamos a ver, o sea, en hoy y mañana también un poco en Romanos, o sea, qué es lo que dice la Biblia sobre la pena de muerte. O sea, si la Biblia, o sea, avala o no avala la pena de muerte, eso también nos va a ayudar a disipar algunas dudas que podamos llegar a tener. Si algún día llega acá al Estado, bueno, en Argentina, a querer aprobar, o sea, y nosotros, ¿qué dice la Biblia? Nosotros, ¿no? O sea, para poder estar viendo, o sea, ¿no? Algunos dicen que sí, otros que no, veremos. Pero vamos a ver que nosotros los cristianos creemos, o sea, que la Biblia es buena y es mejor, o sea, por lo menos para la humanidad tenerla, porque vamos a ver más adelante que a causa de eso, por lo menos vemos en Argentina, que ustedes ven que el joven mata a los 10, 11 años y acá vos los ven mismo acá en Mar del Plata. Ve y dicen, ¿qué? Dicen, yo soy joven, ahora salgo, dicen así, y vos lo ves que salen después. Entran, hacen cosas a los viejitos, y ellos te hacen así a los patrulleros, así, acá por lo menos así, en esta parte de acá, y vemos qué pasaría, porque Dios instituyó la ordenación, o sea, la autoridad civil, y no en vano lleva su espada, fue algo que Dios le ha dado, pero vamos a ver qué ha pasado, y bueno, en diferentes estados, bueno, pero eso es lo que vamos a intentar ver, indagar un poco lo que dice. Los textos bíblicos, para hablar lo que dijimos en el artículo 1, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a la autoridad de superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Entonces vamos a ver esto más profundamente, más este texto y lo que sigue el día de mañana, pero bueno, hoy también lo tengo que ver. Entonces debemos someternos a esta autoridad superior, ¿pero por qué? Porque esta autoridad ha sido que las autoridades, o sea, han sido puestas por parte de Dios. Y entonces, si nosotros nos sujetamos a Dios, debemos estar sujetos a la autoridad porque han sido puestas han sido establecidas por Él. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos lo bueno, no vamos a tener miedo. Yo me acuerdo que el día de ayer iba con la bicicleta al trabajo y iba así. Iba con mi bici así cantando, no iba escuchando, no sé si un hermano que predicaba ahí, y hay un semáforo que está allá en Polonia, ¿viste? Y doblo así, ¿y quiénes estaban a la vuelta? Los de tránsito. Y yo iba con mi chalequito ese para que no me choquen, ¿viste? Así como me he chocado tantas veces, mi chalequito, ¿cómo se dice? Que se ve en la noche, ese fluorescente. Y atrás mío me pasó uno así en la moto, pero me pasó mal, o sea me pasa así, tiene que ir en lugar para pasarte, no te puede pasar así, vamos a decir, por la mano derecha. La ley de tránsito demanda algo, o sea bueno, no estoy para dar esas clases, ¿no? Pero él tiene que pasar por la mano acá, no me puede, eso se llama encerrar a la persona, o sea, me puede estar encerrando sin que yo me choque, que pase un accidente. Y no solo eso, que pasó sin casco el muchacho. ¿Y pero qué pasó? Justo que dobla así, me paso yo, así con la bici, justo estaba doblando una subidita que hay así, y casi me caigo,
y no estaba, que estaban ahí nomás medio a 20 metros nomás, no lo vio él y yo tampoco. Yo estaba esperando pasar el semáforo en verde ahí, para que me habilitara con la bici. Y él pasó así, fue de una, y yo voy, y los vio a los de tránsito, y dobló así, viste, un coso que venden ahí, en ese mercadito que está justo en la esquina ahí, y se escapó. ¿Pero por qué hizo eso? Porque como dice Romano, que dice, él teme a Toledo, no en vano lleva la espada, sabía que le iban a hacer una contravención, y bueno, y todo eso, pero si hacerlo bien, no vas a tener que tener ese temor, a ver si está el de tránsito allá, si no está el tránsito allá, no vas a andar con ese miedo así, ¿por qué? Porque estás haciendo lo correcto, ¿no? Algo así quería decir, ¿no? O sea, para tener que explicar un poco lo que dice Romano, ¿no? Para que hace el bien, no hay problema, ¿eh? Pero aquí después no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿eh? Y bueno. Yo traía un poco más de información porque esto es muy poca información y yo me procuré un poco más de información. ¿Mm? Entonces, el problema de muchas personas es que creen que o sea, no es que creen, se confunden, creo que se confunden pensando, o sea, que la iglesia, o sea, no es que está hablando, o sea, en sí lo que está hablando de la iglesia, ay, un momento, me olvidé de algo, se me está descargando o sea, al no entender bien lo que habla la confesión, o sea, o por lo menos no la han leído bien, en sí lo que está hablando es de nuestra responsabilidad hacia así se puede llegar a entender, hacia las autoridades civiles, ¿está? Aquellos que no la entienden bien podrían malentender pero debemos sujetarle en todo. Entonces, si me mandan algo contrario a hacer lo que Dios manda, bueno, dentro de un rato vamos a ver que no es así, ¿eh? Vamos a ver que, de acuerdo, o sea, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Mientras todo sea lícito, vamos a ver en el párrafo 2, ahora dentro de un rato, que sí debemos sujetarnos a las autoridades. Pero bueno, el propósito, o sea, a ver, quiero buscar una cosa, acá está, el artículo 1. Dios es el supremo rey, ha instituido los magistrados civiles para estar sujetos a él, gobernando el pueblo para la... Bueno, ahí está, o sea, vamos a ver, el propósito, porque ha sido instituida, ¿para qué es? O sea, podemos ver, o sea, que una suposición ordenada y el propósito ordenado. Vamos a verlo mejor en ese orden. Tendríamos que ver Romano 13 del 2 al 4 al 6, que esto lo voy a ver el día de mañana. Estoy tratando de pensar porque estoy tratando que no mezclar, o sea, los dos cultos, el de hoy y el de mañana, porque es lo mismo. Por eso es que se me está haciendo un poquito en la ensalada, ¿no? Pero voy a tratar de centrarme más en lo que dice la confesión acá, porque si no va a parecer los mismos, los dos sermones los mismos, ¿no? Y bueno, entonces debemos entender que ha sido establecido por Dios, y ellos son ministros de Dios, o sea, ¿por quién ha sido ordenado? Esto debe entrar en nuestra mente cuando vemos a las autoridades civiles, ¿no? Que ellos han sido establecidos por Dios, y ellos son ministros de Dios, y son servidores de Dios. Eso dice en Romanos 13, del 2 al 6, ¿no? Debemos entender eso, ¿no? Y las autoridades civiles, ellos tienen que estar sujetas a obedecer ¿a quién? A obedecer a Dios, en la forma que ellos gobiernan. Y por eso nosotros debemos estar obligados a obedecerla. Ya sé que muchos dicen, bueno, pero ellos no están sujetos a Dios, porque si vemos, acá por lo menos en la Argentina, vemos que es ley, o sea, que se casen tanto hombre con hombre, mujeres con mujeres, y ellos tienen, o sea, ahora es ley. Y vemos otras cosas o sea, acá no hay pena de muerte. Por eso vemos tantas cosas que suceden, tanta juventud que roba, entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no estamos obligados a obedecer lo que ellos mandan. Ellos tendrán que rendir algún día cuenta, porque Lucas 12:48 dice: a quien se le haya dado mucho se le demandará. Y bueno, las responsabilidades que tienen ellos, o sea, nosotros no podemos decir, están gobernando mal. O sea, nosotros en nuestro deber vamos a ver más adelante que es sí orar por ellos, para que nosotros podamos estar en paz, como dice Timoteo, y poder tranquilamente predicar. Tenemos ese beneficio acá en Argentina de poder predicar tranquilos y hacer cultos libres sin que nos estén molestando. Debemos seguir orando por ello.
el propósito, entonces ellos han sido, entonces vemos, la posición ordenada ha sido por Dios, y el propósito, o sea, su propósito que ha sido ordenado es para la gloria de Dios, dice el artículo 1. Entonces, ¿para qué ha sido ordenado? Para darle la gloria a Dios y el bien público. Mañana vamos a hacer un poquito más de esto. Y vamos a ver que ahí lo dice en Romanos, cuando estaba leyendo, para la defensa, decía, vamos a ver que aquellos que hacen lo bueno, y para castigar ¿a quién? A los malhechores, para eso están ellos, para defender aquellos derechos de los buenos y para castigar a los malhechores. Para eso ha sido instituido, lo ha puesto Dios, ¿no? Que vamos a ver, o sea, ahora en el párrafo 2 un poco más que vamos a profundizar, ¿no? Pero en sí vamos a ver que la función de ellos, o sea, o la tarea de ellos específica, es que mantener la justicia y que haya paz en la sociedad. Y ha sido instituido por Dios, como dije, y bueno, estaba viendo que tengo bastantes textos, pero no los voy a traer, o sea, generalmente la mayoría eran todos de Proverbios, que lo estuve buscando, lo estuve chequeando hasta el día de ayer a la noche, pero algunos no me convencieron, ¿no? Me quedo más con el de Romano, que va más al punto, que dice que ha sido instituido por Dios y tiene la autoridad de la espada, ¿no? Así que vamos a ver el párrafo 2 para ir avanzando. Yo lo estoy tocando a modo de arriba para mañana que me quede bastante, para poder, pero ahora con esto creo que está bien, para que podamos tener en mente. El párrafo 2 dice así: la participación del creyente en la autoridad civil. Dice, es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantenerse especialmente la justicia y la paz, según las leyes sanas de cada reino y estado, así como con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacerse la guerra en ocasiones justas y necesarias. Entonces, esto es lo que estaban en contra de los anabaptistas, ¿no? Acá, lo que se puede aclarar la mente de algunos cristianos, lo que dice, no solo lo que dice la confesión, sino lo que dice las escrituras sobre esto, ¿no? Los textos bíblicos, tenemos en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿es lícito, o sea, o que el creyente pueda participar en la autoridad civil? Mientras que no sea, vamos a decir, un oficial de la iglesia, sea un pastor, o sea, creemos que sí, que las escrituras que dice que sí, que pueden participar en la política, excepto los pastores, aquellos que sean líderes oficiales dentro de la iglesia, creemos que no puede participar. Quería decir algo o sea, que yo pienso, ¿no? No sé si te acuerdas una vez, yo quise bajar una película, Amazing Grace, que se llamaba, de William Wilberforce, algo así, que se llama, no sé pronunciarlo mucho el apellido, Wilberforce, algo así, William Wilberforce. Bueno, él era, o sea, alguien que había entrado dentro de la política, ¿no? Y bueno, hizo algunas cosas, ¿no? Pero sí es lícito. Este es un pensamiento, no estoy en contra yo de la confesión. Lo que estoy diciendo es que es medio difícil. La confesión avala, no estoy en contra. Vos conocés acá la Argentina, las cosas que hay, como la política adentro, ¿no? Creemos que ellos pueden estudiar y entrar adentro. Lo que sucede es que adentro le va a ser un poco difícil al cristiano estar adentro de esos cargos, porque vemos sobre los intereses, o sea, ellos no están, vamos a decir, el gobierno de la iglesia y el gobierno del Estado, o sea, políticos, son dos cosas diferentes. Yo no voy a entrar con ahí, que se explica un poco más de esto, hay una sesión en la confesión de Westminster donde ya hablan de los concilios, bueno, por qué se mezcló el Estado con la iglesia, en la historia, pero no voy a entrar a todo eso porque no termino más. Pero voy a explicar un poco por arriba después, pero no voy a meter eso. Pero creo que ese es el problema que van a tener muchos de ellos. Pero creemos, o sea, la historia cuenta que algunos han llegado y bueno, han sido para beneficio de cristianos, ¿no?
de llegar, pero algún oficial o ministro no, porque aquel que milita para Dios no se enreda en las cosas de este mundo. Entonces no podría un pastor. Bueno, entonces eso es lo que dice la parte esta de la participación del cristiano en los cargos de la autoridad civil, ¿no? No sé si te acordás, yo estuve un tiempo hace mucho, no es que estuve un tiempo y pude llegar a escuchar, aprender algunas cosas, pero no estuve mucho tiempo con los testigos. Pero el testigo a veces ellos no se sujetan al Estado. No sé si ellos no quieren dar sangre a los chicos, se mueren los chicos, los familiares, y muchas de las cosas que no quieren estar de acuerdo al Estado. De la guerra, ellos no van a la guerra, ellos si tienen que hacer un examen, por ahí dicen que no, y bueno, cosas así. Ya lo vimos esto, ¿no? Cómo rendí las materias de los chicos una vez, o sea, pero ellos muchas cosas las diestran así, están muchas en contra del Estado, pero en Romanos 13 que dice que no está sujeto al Estado, pero a ellos les gusta disfrutar de los beneficios del Estado. Hasta incluso a algunos les gustan cobrar cargos del Estado que tienen y le roban al Estado con cargos y ni siquiera hacen esos cargos. Y yo soy testigo de eso que veo, o sea, que le sacan a cosas del Estado, le da a ciertas personas necesitadas, y algunos se aprovechan de eso y sacan, pero después cuando hay que hacer cosas del Estado, no. Entonces, creo que no hay una buena sujeción ahí, ¿no? De parte de ellos. Nosotros creemos, o sea, que sí que uno debe sujetarse al Estado y obedecer al Estado. Una de las cosas del testigo, o sea, creo, o sea, yo cuando estaba ahí me acuerdo que me daba a entender el anciano que estaba ahí que yo, como yo era funcionario público, yo tenía, o sea, tenía que llevar mi arma reglamentaria. Yo tenía una 9 milímetros, una pistola, ¿no? O sea, que usábamos policía, y me decía, me daba a entender como que eso era, no tenía que yo hacer, me tenía que buscar otro trabajo y tenía que hacer algo, o sea, de a poco me decía así, dejá esto, pero me daba a entender como que eso no era del enemigo, ¿eh? Y eso es lo que decían los anabautistas, que eso era de Satanás, decían ellos literalmente, pero ellos decían, me daba a entender que cambiara. Pero la confesión enseña que no. O sea, ¿por qué lo sacan ellos? Porque ellos, tanto los anabautistas como ellos, dicen el mandamiento, me parece que el séptimo mandamiento, no, el sexto mandamiento me parece que sí, dice no matarás. Entonces dice, bueno, no matarás, no llevará la pistola. Si presenta un accidente, me decía, o presenta algo, vos tenés que tirarle un tiro. Yo me acuerdo, bueno, no voy a entrar con todas esas cosas, yo le tendría una pierna, pero bueno, el asunto es que sí, ellos decían que no, que tendría que cambiar de trabajo. Y bueno, uno arguyen tanto como en la historia de los anabautistas decía que el sexto mandamiento, o sea, no concordaba, o sea, con eso. Y otro en Mateo 5:38-48, ¿eh? Que debía, o sea, nosotros amar a nuestros enemigos, y entonces no matar, llevar una pistola y todo eso, y bueno, eso es lo que ellos postulan, lo que ellos arguyen, o sea, lo que esgrimen ellos para decir que no, que nosotros no debemos estar en ciertos cargos, como policía y ciertas cosas así. ¿Se puede entender eso? Pero ¿cómo podemos entonces, cómo podríamos entender esto? O sea, que la palabra no matarás, cuando la confesión dice que sí, que es lícito ir a la guerra, o ser un policía, o una parte en ser militar. ¿Cómo podríamos, si dice no matarás la palabra, y bueno, me auxilié para esta parte que me pareció, aparte del estudio que yo tengo, o sea, de la que vemos acá, en esta ocasión me vuelvo a auxiliar del pastor Samuel Waldron, en una parte que él habla, o sea, voy a tomar palabras literales de él, que dice así: la Biblia distingue entre la vocación personal y los deberes de los individuos, y la vocación pública, y los deberes de las autoridades, mientras que el deber personal de los individuos es no tomarse la venganza por su cuenta, el deber solemne y público de la autoridad es ejercer la venganza de Dios contra los malhechores civiles. Bueno, y él trae como a colación a Romanos 12:17 al 21, que ya lo vimos la otra vez, no te vengarás. Entonces le está diciendo, ¿cómo es posible entonces que nosotros podemos participar en la guerra cuando la Biblia dice no matarás?
o para qué tener una pistola, si uno tiene un funcionario público que tiene que disparar, puede llegar a matar algo. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, él trae, hay una diferencia, él distingue, o sea que la Biblia dice que demuestra una distinción entre los deberes personales, o sea, de las personas, de los individuos, y la vocación pública, y los deberes de las autoridades. Uno es que los deberes públicos nosotros, ¿cuál es? Que ya lo vimos, es no tomar venganza por nosotros mismos, no matar, pero ¿por qué? Porque en Romanos 13:4 ¿qué dice? Que esto es correcto, o sea, ¿para quién? Para las autoridades públicas, a ellos le concierne, o sea, vamos a decir, ejercer ese dominio de parte de Dios, porque no en vano lleva su espada. Pero en sí lo que las escrituras, ahí vemos que tiene una armonía, no se está contradiciendo. Bueno, algo así lo que él explica porque es largo, ¿no? Yo lo traje así por arriba las palabras textuales de lo que él dijo, pero en sí ellos creen, o sea, que el testigo de Jehová, o sea, dice que no, pero podríamos ir al Antiguo Testamento, ¿no? Él, donde vemos que Jehová le manda a Moisés, o sea que a los jueces que podían quitar la vida o matar, hacía entonces estudiar el Antiguo Testamento a los criminales, no me acuerdo si bien la palabra dice algo como así quitarás el mal de la tierra, algo así, y Dios mismo le manda. Bueno, vemos cuando Dios avala, cuando uno entra y lo mata, cuando está en la carpa, y bueno, Dios decía, por eso dice mucho, el Dios de antes era malo, que mataba, el Cristo es bueno en el Nuevo Testamento, porque cree que son cosas diferentes, ¿no? Pero no son siempre es lo mismo. Y ese es el equilibrio que podemos tener, no puede entender, no sé si se puede entender, se puede entender, bueno, buenísimo, porque es un poco complicado, si no se te piensa, pero ahí dice no matarás. ¿Y cómo le presentás una defensa a esa persona? Entonces por eso es bueno que lo aprendamos, porque si no, cuando alguien nos pide una razón de lo que queremos, es como, no es patadores, para que venga a trabajar a las 12 horas y le preguntás. No, nosotros debemos crecer y saber cómo responder, por no tener una idea. Cuando diga, cuando está hablando de no matarás, está hablando de no tomar venganza en nuestras manos, o sea, como nosotros como personas, y dejárselo a las autoridades civiles. Y ahí está. Lo malo que sucede, que se ha sacado, por lo menos acá en Mar del Plata, o sea, que en Argentina, no está la pena de muerte. Y eso es una lástima. ¿Por qué? Porque las escrituras enseñan que enseña la pena de muerte. ¿Por qué? Mañana vamos a ver, o sea, el mismo Walter me parece en una parte toma palabra de Williamson en una parte, que comentarista de la Convención de Westminster. En una parte dice, acá no la tengo, por si lo puedo llegar a encontrar, él toma una parte de él, donde dice Williamson, Walton menciona la palabra de Williamson, el comentario de él de Westminster, ¿no? Dice que las autoridades en sí están más interesadas en los derechos del criminal que en los derechos de aquellos que hacen lo justo y lo correcto. Y lo que sucede es que al tener esos derechos, y esto viene de los humanistas que han puesto, incluso algunos reformados que se han inclinado a que no hay la pena de muerte. ¿Qué sucede? La criminalidad, el asesinato se han incrementado a no haber esto. ¿Qué sucede? Que Dios refrena la maldad, o sea, por medio de las autoridades y del gobierno, porque Él lo ha puesto instruido y no en vano lleva la espada. Si vemos la espada mañana, el día de mañana, vamos a ver, o sea, que la espada es un símbolo de muerte. Se cortaban la cabeza, decapitaban en la época de Pablo, Santiago murió al filo de la espada. Entonces la espada, no en vano lleva la espada, no quiere decir que la tiene la espada para que esté linda, o la Aurora, la 9 milímetros que me daban a mí, para que esté linda, sino que para que el criminal vea, uy. Cuando era joven me acuerdo cuando había un programa que andaba y cuando yo era joven uno que estaba nosotros decía, veía la autoridad y hacía así, uno hacía así con la ley, decía, la ley, decía, piel de gallina, decía, no sé si la escuchás, pero sí él lo hacía con otra forma, él decía así, la ley, piel de gallina. ¿Por qué piel de gallina? Porque te daban miedo, o sea, la autoridad, respetar. Ay, no, se te le pide y dice, ¿qué sí? Dice, no es que soy menor, dice, ahora salgo, dice.
y sale, hablan así, viste, vos lo ves, y hablan así, y le hacen cosas, y prenden fuego, y hacen cosas, y ahí sí está. Pero si la ley, o sea, si se instituyera, hay países que sí se instituye la pena de muerte, la pena capital, pero ¿qué sucede? Han visto que eso crea un temor en ellos, un miedo, y bien sabemos que el pecado, o sea, el mal está dentro, la raíz del mal está dentro, el pecado, no va a poder ser erradicado porque eso es ley, la ley no saca el pecado. ¿Mm? Pero ¿qué sucede? Por lo menos lo refrenaría, ellos lo pensarían 2 o 3 veces. Hoy no lo piensan mucho porque sabe que ellos delinquen, hacen lo que quieran, que incluso los criminales más grandes entrenan jóvenes, porque saben que de esa forma ellos pueden salir y bueno, pero así podría hablar y hablar sobre esto. Pero las escrituras sí enseñan que de la pena de muerte. ¿Mm? Y eso es lo que es una lástima que no haya, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Vamos a ver el párrafo 3, lo que dice, creo que es el último, ¿no? Dice así: como los gobernantes civiles son puestos por Dios con los propósitos ya mencionados, los cristianos están sujetos a ellos en los requisitos legales, y esto por causa del Señor y de la conciencia, y no meramente para evitar castigo. Debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir quieta y reposadamente en santidad y en honestidad, dice el párrafo 3. Bueno, también está sacado del texto que vamos a ver mañana, en Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a la autoridad de superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Además, toda persona debe sujetarse a las autoridades superiores, ¿no? Mañana vamos a ver qué quiere decir sujetarse, y todo eso, y qué es la autoridad, y qué quiere decir establecida, y todo vamos a indagar un poco más, profundizar. Pero en sí, el creyente se debe sujetar a la autoridad civil. Mañana me expandiré un poco más y hasta dónde se debe sujetar. 1 Timoteo 2, 1, lo que estoy diciendo no estoy hablando de anarquía, ¿no? Porque Pablo mañana como mañana abrimos las escrituras, ya hacemos positivamente, me voy a indagar ya bien histórica y gramaticalmente, me voy a posicionar en el pensamiento de la carta de los romanos, por qué fue escrito en el momento, qué estaba sucediendo, qué sucedió después, ahora porque la confesión estoy tocando por arriba, pero mañana me voy a profundizar bien en las escrituras. Pero en 1 Timoteo 2:1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, se deben hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. A través de vimos, ¿te acordás? No me acuerdo si era en una parte, en uno de estos que tocamos de la confesión, de los votos, ¿te acordás? Los votos lícitos, ¿te acordás? Y hablábamos, o sea, de los juramentos. Hablábamos, o sea, que si nosotros debemos decir, cuando no nos gusta un gobernador o un presidente, ¿qué hacemos? Y yo escucho la mayoría que hablan en contra, prenden fuego, le dicen cosas, yo escuchaba que le dicen a la presidenta nuestra que se muera, que se vaya con el marido, así que cosas así, que le insultan, y eso es maldecir. Nosotros no podemos hacer oraciones imprecatorias. Ya vimos la otra vez que las oraciones imprecatorias que vemos en los salmistas, que con David, ellos oraban que Dios que trajera mal a ellos. En esa época, sabemos, o Elías, o todo eso, Dios le había mandado, o sea, eran guiados por el Espíritu Santo, porque Dios iba a traer un juicio sobre ellos. Pero en el día de hoy no podemos hacer eso, no podemos ser hijos de Boanerges para ser contra el presidente, porque el Nuevo Testamento que nos dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por ello. ¿Para qué? Para que podamos vivir quietos y reposadamente. Entonces, para que podamos predicar la palabra de Dios, para que podamos tener un culto acá en nuestra casa. En otros lados que hacen así un culto y los prenden fuego. Entonces, orar por ellos, para que Dios los ilumine, para que puedan tomar buenas decisiones dentro de este país. Y no estar tanto hablando de lo malo, sino tratar de hablar de lo bueno y tratar de que Dios le esté bendiciendo en el cargo que están. Pero para eso estamos, ¿no? Es más fácil. Y si no te gusta el presidente, no te gusta la presidenta, ahora en octubre, no sé cuando tenemos octubre, en octubre ahí tenés la chance, ahí tenés el changüí, pero después ya está, nosotros no podemos estar hablando mal de ellos, o sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, hay cosas que por ahí
no nos benefician, o a nosotros por ahí, a mí muchas de las cosas que hacen, o sea, algunas me benefician, otras no me benefician. A mí lo que no me beneficia es, es que te cobran los libros que vienen de Estados Unidos, te incrementan, o sea, el caso. Bueno, pero lo que puedo hacer, orar para que esas importaciones que, ¿no? Ahora te cobran el libro, más lo que vale el dólar, más lo que vale el libro que me sale venir allá, más al doble de la importación que todavía el libro que te cobra. Entonces yo tengo que orar para ver si se puede salir de eso. Pero ¿qué va a hacer? Pero dice la secretaria que debemos orar por ello, ¿no? Así que eso es lo que nos manda. Entonces no nos olvidemos que en esa época estaba Nerón, o sea, y lo estaban asesinando muchos cristianos. ¿Y Pablo qué le está mandando en esa época? O sea, que oraran. Que Pablo diciendo, no, orar para que le caiga un rayo. Pero no, Pablo mandaba a orar. Y si nos ponemos en la historia, en el lugar, o sea, cuando se ha escrito esta carta, no era tan así tranquilo como hoy. Este hombre está mal, o sea, después vemos que lo que hace, prende fuego, el cristiano, y bueno. Pero eso es lo que se debe hacer, y no hacer oraciones imprecatorias hacia sus personas, ¿no? Y la sujeción que nosotros debemos hacer a estas autoridades civiles mientras nos viene la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y eso lo vemos después de parte de muchos apóstoles, lo vemos lo ves en el libro de John Fox, en el libro de los mártires. Como muchos obedecieron a Dios y se sujetaron a la autoridad mientras le era lícito. La confesión dice que mientras sea lícito. Eso es lo que da hincapié. Pero si manda, volvamos de nuevo a la historia. En esa época tenían que ellos prender no sé si era un samerio o algo así, y el César, vamos a decir, a ellos era el Dios. Y como eso no es lícito, muchos preferían morir antes que hacer eso. Entonces nos sujetamos a todo lo que sea lícito, o sea, ¿no? Tenemos el ejemplo de Daniel, los amigos de Daniel, cuando dijeron que ellos tenían que comer ciertos vegetales, no quisieron, a Daniel que se tenía que postrar, o sea, muchos tenían que postrar a cierta cosa, y ellos vemos en el ejemplo que habían siempre siervos fieles que se sujetaban, y estaban bajo el gobierno, o sea, Daniel bajo Nabucodonosor, Nehemías era como copero, y muchos estaban metidos en esa situación, estaban esclavizados, pero se sujetaban incluso adentro de esos gobiernos que estaban ellos a Dios, Entonces, mientras no violen la ley de Dios, hasta ahí está la sujeción, ¿no? Y ahí le tenés a muchos presos, como a Bunyan y a otros, ¿no? Que fueron, o sea, obedeciendo a Dios, siervos fieles. Y ellos respetaron siempre la autoridad. Pero Daniel prefería ir a orar antes que hacer. Y bueno, y él fue a orar y así pagó. Él decía que él tenía que orar 3 veces y el otro le habían puesto un decreto instituido, ¿no? Que si alguno se oraba a otro Dios que no fuera, me acuerdo si Darío o algo así, decía, y bueno, le traen una trampa a Daniel, ¿y qué pasa? Y él va y ora, ¿no? Y bueno, ahí vemos el ejemplo de un siervo. Y debemos respetar todas las cosas instituidas que hayan puesto. Una de las cosas son los semáforos en las sendas peatonales. Justo, estoy diciendo porque justo te da colación acá en el bosquejo que también tengo, uno de los que tengo. Tengo siempre uno de cabeza y tengo otro que por ahí me guío. Pero no lo estoy diciendo por mí mismo, sino que justo te aparece también el bosquejo ahí de los semáforos. Y te va a parecer tonto, pero antes cuando yo iba en la bicicleta, ¿qué sucedía? No me paraba en los semáforos, ¿por qué? Bueno, para el semáforo sigo voy a 5 por hora, como a 70 y después, con el correr del tiempo, yo me paro, o sea, y veo a veces que pasan, están las camaritas ahí arriba, no sé que pasan los autos y así nomás, y no pasa nada. Pero, ¿por qué hace uno eso? Porque sé que la autoridad superior está mirando, y si ha sido instituida por él, uno debe obedecer. Eso. No lo estoy haciendo como esta iglesia carismática que dice que cuando vos cruzás los semáforos, no sé qué cosa, perdés autoridad. Eso nada que ver. Eso no es bíblico. Sí debemos respetar las leyes que han sido puestas, y han sido puestas, o sea, por los gobernantes, ¿no? Y debemos tener cuidado en respetar cada una de estas cosas que parecen chicas, pero lo que sucede es que nosotros al traer eso podemos traer vergüenza al nombre de nuestro amado Señor.
Y más cuando son sancionados, o se le hace una multa, o no pagás la cuenta de la luz o algo a tiempo, te hacen una multa, o te hacen algo, ¿qué pasa? Dios ha establecido que nosotros debemos pagar todas las cosas y no deber nada, ¿no? Al tributo. Y darle tributo a lo que es al César, y a Dios lo que es de Dios. Acá vemos en nuestro barrio que pasa mucho. Roban la luz. Acá en el barrio, ese barrio pobre, son donde vivimos nosotros, y la gente necesitada y se cuelga de los cables, roba la luz y bueno, está robando. Yo la otra vez estaba pensando, digo, padre, ¿cómo hago? Tengo que salir a predicar a esa gente, y bueno, viene, escucha, y pone que viniera mañana. Yo digo, bueno, Dios demanda que no robe, y la gente que está viviendo, porque viven acá que escuchan la predica, creen que capaz que uno es un pastor pagado, que tengo sueldo, ni nada de eso. Nosotros vivimos en un barrio muy pobre, y acá también se necesita la predicación, la palabra de Dios, no solamente en aquellos lugares donde tenés aire acondicionado y están de trajes y todo palabra. En África, en cualquier lado, se necesita la palabra de Dios. Y yo digo, ¿cómo voy a predicar a esta gente que vive en casilla? Literalmente vive en casilla de madera, y tiene agua así con bomba. Y la gente, para ellos es común colgarse del cable y sacar el luz, y me dice, ¿qué hago ahora? Y yo lo único que puedo decirle es la palabra de Dios, y no me robará. ¿Y qué hace esa gente? ¿Te imaginas? Digo, cosas que tienen en común para ellos, un estilo de vida, pero uno debe decir lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y así es, ¿no? En los barrios donde vive uno. Así que debemos tratar de orar nosotros por medio de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir tranquilamente y reposadamente, y con ese fin nosotros podemos tener el fin de la prosperidad del Evangelio, podemos estar predicando, Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros tenemos el llamamiento para orar para que las personas se salven, no para hacer oración imprecatoria, sino estar orando por el bien de las personas que se salven. Primero ellos, lo del gobierno, porque lo que más me importa, a mí me importa a nosotros, es que ellos sean salvos, y por segundo sí que gobiernen bien ellos, que estén prosperando, o sea, en toda aquella tarea que tienen, ¿no? Para proteger a aquellos que quieren caminar justamente y rectamente, para que la maldad no perturbe, o sea, no nos moleste la tranquilidad que tenemos en nuestros hogares. Ellos deben ejercer bien el cargo. Que ejerzan o no ejerzan bien el cargo, es algo que van a responder a Dios, porque Dios le ha dado. Fíjate, ellos mismos juran ante la Biblia y ponen la mano sobre la Biblia y juro usted ese mandato, tal, obedecer, sí, se juro, antes. Y bueno, entonces tienen un juramento. Nosotros debemos sujetarnos solamente a lo que dice Dios. Tanto ellos, la autoridad, vamos a decir, no voy a hablar mucho de esto, tanto la autoridad, o sea, la autoridad civil, el gobierno del Estado, están sujetos a Dios, pero el gobierno de la Iglesia, nosotros, los hijos de Dios, también estamos sujetos ¿a qué? Al gobierno de Dios superior. Entonces, tanto ellos, el gobierno, o sea, vamos a decir, la autoridad civil, ellos están sujetos a Dios, y nosotros, lo que no quise entrar porque no me va a dar tiempo, o sea, en el día de hoy, es por supuesto que hacerle una diferencia, lo que habla Calvino, lo que habla, acá tenemos 3 artículos, bueno, no voy a entrar tampoco en el que en la Westminster tenía 4, y después qué pasó con la historia, que se sacó uno de los, nosotros tenemos, todas esas cosas las saqué porque no quiero entrar para hacer doler la cabeza, porque la confesión Westminster con la de 1789, coincide en el artículo 1, en el 2, y en el 3 no, ya el 3 sería el 4 del 3, pero no quiero entrar en todas esas cosas porque no me interesa mucho que hacerle doler la cabeza con esas cosas, ni las teologías de la palabra quiere decir esto, o sea, cuando necesito como mañana buscar lo que quiere decir la palabra, el gobierno ha sido instituida, para que se pueda entender bien, sí, pero esta es un poco de historia, después sí, por ahí lo preguntan, o sea, un poco de la confesión de Westminster para por arriba, le voy a decir. Tenemos que decir un poco de la historia de la Iglesia, que en esa época ellos dejaron entrar al Estado, se hacía concilio, el Estado entraba dentro de la Iglesia y tomaba por ahí decisión, participaban con ellos, y bueno, para ello debemos entender un poco pobre a los hermanos, ¿no? Lo que sucedió en la historia. Sucedió que pobrecitos estaban siendo perseguidos, ellos por protegerse de ellos, el gobierno le da protección a ellos, terminado que el gobierno después se terminó metiendo, quisieron influir el Estado dentro de la Iglesia, eso hicieron que tomaran decisión, pero hoy sabemos que nada, o sea, según la historia, no siempre ha traído para bien eso. Entonces la historia, la Iglesia o sea, la Iglesia tiene un gobierno y el Estado tiene su gobierno. El gobierno es proteger el bien
de sus ciudadanos, que haya tranquilidad, defender sus derechos, lo que tiene, y librarnos de la maldad del mal, nosotros contribuir con las cosas que ellos hagan o no hagan, con la plata que nosotros pagamos, porque debemos tributarle a ellos lo que hay, nosotros debemos tributar y obedecer a Dios. Dios manda, que obedezcamos y que pagamos eso, unas cosas, y bueno, el que haga y haga como haga, que quiera hacer, o sea, que quiere robar la luz, que quiere hacer eso, lo haga, o sea, si podemos prevenirle, preveniremos, pero nosotros debemos sujetarnos a lo que Dios manda. Dios ha instituido eso. Podríamos hablar muchísimo más sobre esto, pero no. Mañana diré un poquito más de esto del trasfondo, o sea, histórico de Romanos 13, del 1 al 7 que voy a ver, y vamos a ver un poquito de los problemas que tenía Pablo con esta revolución o esta campaña de anarquía que estaba queriendo haber contra los romanos, los judíos que querían levantarse porque ellos querían un rey que los sacara. Entonces debemos entender un poco el trasfondo de la carta del romano. Nosotros ya la traemos a esta época, sujetaban, apagar la luz, pero en esa época era otro trasfondo en Romanos. Lo que Pablo quería hablar o transmitir era otra cosa, ¿no? Pero en la época nosotros debemos sujetarnos a la autoridad, ¿no? Y ver, o sea, que nosotros estemos obedeciendo. Pero mañana sí me voy a meter un poco más en eso. Entonces, estaba diciendo que el Estado, o sea, el Estado no puede involucrarse, no puede meterse dentro de la Iglesia. El problema que había era porque la confesión Westminster, la Westminster, otro, bueno, o sea, vamos a decir, los bautistas siempre ellos habían respetado, vamos a decir, la libertad religiosa, bueno, pero lo de Westminster, todo eso, vamos a decir, si estudian un poco de historia, ellos permitieron que entrara con el eso tendrán los libros de historia, ¿no? El asunto es eso, por eso que nuestra confesión tiene 3 artículos y no tuvieron que cambiarlo como tuvieron que hacer ellos, que tuvieron que arreglarlo, sacar un artículo, me parece que por lo menos la de Wilson que tiene comentarios no aparece, 4, se aparecen 3, pero creo que lo tuvieron que sacar eso, pero porque era, creo que la historia, esto no, estoy contando por arriba para aquellos que les interesa hacia ahí, porque me gusta que sepan lo que es práctico. Pero esto, como dice, que algunos están escuchando y a algunos les gusta saber muchas cosas, lo contamos. O sea, la confesión de 1689 no tuvo ese problema, los bautistas, ¿por qué? Porque siempre sostuvieron que la libertad religiosa, o sea, la libertad del alma, o sea, la libertad de conciencia. Y ello, el Estado, no puede violar nuestra conciencia. Porque la tarea del Estado, ¿cuál es? Es preservar la justicia, la paz, o sea, que de los civiles, protegernos a nosotros, a los hombres, a las mujeres, a los niños, ¿de qué? De la violencia, de nosotros, de nuestras posesiones, de nuestros cuerpos, de todas las cosas materiales que podemos llegar a tener. Pero no, nosotros tenemos libertad de conciencia, libertad de culto. Ellos no pueden entrar ellos tienen que mantenerse en un área. ¿Está? No quiero entrar en esas cosas que cuenta la historia, en caso que, bueno, que hubiera que robar dentro de una iglesia, bueno, ellos participan, entran, pero bueno, en otras cosas, el gobierno de la iglesia es el gobierno de la iglesia, y el gobierno, o sea, civil, en el gobierno civil, y después rendir todo cuenta a Dios. Cada uno, los pastores y todos, y los presidentes. Bueno, voy a cerrar con lo último que tenemos que ver y ya cierro. Entonces, vamos a ver las conclusiones y aplicaciones. 3 puntos. ¿Qué sostenemos? Sostenemos nosotros que la sujeción a la autoridad civil, o sea, dentro de los límites de la palabra de Dios, ¿no? Si el día de mañana aparece alguien y dice, ay, levanté una estatua de oro con los pies de bronce, algo así, tenés que postrarte ante ella. Bueno, tendré que saber, o sea, qué dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces se puede entender, yo le traje un ejemplo fácil para que se pueda entender. Entonces, sujetada a la autoridad civil dentro de los límites de la palabra de Dios, historia para contar, que muchos se han visto, vamos en la época de nazi y todo eso, que cómo hacían los cultos, muchos, me acuerdo que los hermanitos se levantaban a las 5 de la mañana, abrían la ventana de su iglesia, entraban, hacían el cultito, cantaban despacito así, y salían de nuevo, porque en esa época el Estado no les dejaban, tenían libertad de culto, y tenían que hacer así, algunos eran muertos, pero obedecían a Dios el día del Señor y el día del Señor, como el día de mañana, ¿a quién va a obedecer? Y ellos decían, bueno, hay muchos ejemplos, pero entonces dentro de los límites de la palabra de Dios, debemos sujetarnos porque han sido puestas por Dios, establecidas por Dios. El punto 2, sostenemos la permanente separación entre la Iglesia y el Estado. Pero esto no implica, o sea, que un cristiano, o sea, pueda ser parte del gobierno civil, participar en la política a título personal. Esto ya lo vimos también, estamos repasando nada más, que hay una separación entre la Iglesia y el Estado.
sabemos que un oficial, o sea, o vamos a decir un pastor, un ministro, o sea, no puede estar ahí adentro, no puede participar, porque está militando dentro de Dios. Ahí ya lo expliqué, hay cristianos en la historia que ya han participado, pueden llegar desde adentro, pero yo lo que dije en mi punto, vamos a decir, opinión personal mío, es que se le va a complicar un poco. Un abogado a veces no va a poder, el abogado puede llegar a entrar porque dice voy a participar, vamos a decir, y ellos, algunos tienen que usar algunas artimañas y trucos para ganar el debate, o sea, lo que está presentando en el juicio, y si sos honesto a veces no vas a poder salir victorioso, ¿no? Y bueno, se le va a complicar adentro porque vemos, pero es lícito. Y el punto 3 es sostenemos que los pastores, ya que se meten en la política, se han extraviado del llamamiento y que ellos están errando, y más los creyentes que lo están apoyando. O sea, los pastores no pueden participar, o sea, de lo que sea la política campaña, o sea, las campañas, ¿no? Bueno, espero que se haya podido entender un poco esto que traté de mostrar por arriba, porque te puedo asegurar que hay material. Hay mucho material para hablar y mucha tela para cortar, pero el tiempo es tirano. Así que vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque usted ha instituido las autoridades civiles, los gobiernos, le agradecemos por la presidenta, le agradecemos, estoy hablando, le agradecemos por la presidenta Cristina de Kirchner, gracias porque ella está gobernando, gracias porque cuando ella empezó ella, o sea, o el marido de ella, Néstor Kirchner, cuando empezó a gobernar, la Argentina estaba en un proceso de caimiento, habían robos, presidentes estaban yendo, había delincuencia, la gente pasaba hambre, y lo que sucede es que se ha olvidado algo de la historia de eso, y usted ha estado, sé que hay muchas cosas que a usted no le agradan de estos gobiernos, que lo que ha sucedido, pero le agradecemos y le pedimos que le siga bendiciendo a ellos, que le siga iluminando su mente, que puedan tomar decisiones siempre basadas en su palabra, y agradecerle porque tenemos paz para poder predicar acá en Argentina, para poder hacer un servicio, un culto de adoración hacia usted. Le agradecemos porque tenemos paz, y que usted nos pueda seguir dando esa paz, y aquellos países que no la tienen, que usted les esté iluminando las mentes de aquellos que están dirigiendo y están gobernando los países. Le agradecemos por todo, Padre, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Decimos amén, esa iglesia bautista de la gracia.